Bien, buenas tardes a todos. Gracias por seguir esta transmisión en vivo. El día de ayer teníamos una cita pendiente aquí con ustedes, pero no pudimos estar. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar con ustedes. Esperamos que sea de su agrado el material que vamos a platicarles el día de hoy. Este tema que vamos nosotros a ver el día de hoy se trata sobre el emprendimiento. El emprendimiento, nos quedamos la vez anterior en un tema donde hablamos de las diferencias entre lo que es ser un emprendedor y un empresario. Ahora vamos a ver nada más la parte de emprendedor. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos la parte de las características de un emprendedor. Les comentábamos la ocasión anterior lo que es ser un emprendedor. Un emprendedor pues es una persona que tiene una visión para hacer algo, fundamentalmente. Una persona que inicia a hacer o a desarrollar algo. Una característica, por ejemplo, inicial de un emprendedor es la pasión. Otra característica que tenemos del emprendedor es que capitaliza oportunidades. Y tenemos otra característica que es crea espacios adecuados de trabajo, organiza y planea, es creativo e innovador, mide los riesgos y se adapta a los cambios. Es disciplinado y tiene capacidad de decisión, invierte en sí mismo, tiene liderazgo. Y esos son los puntos que tiene un emprendedor. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de una persona en específico que se inició en este campo, que tuvo una acción de emprender algo. Todo emprendedor se refiere a una persona que inicia a hacer algo, una persona que tiene una visión e inicia, trabaja para hacer eso que desea. De tal forma que no necesariamente tiene que ser, digamos, un empresario el día de mañana. Yo puedo emprender algo el día de hoy y el día de mañana lo puede utilizar un empresario. Esa es la diferencia entre el ser empresario y emprendedor. Entonces, vamos a comentarles, como les decía, de una persona que emprendió algo, para que quede más claro la parte del ser emprendedor. ¿Cómo surge la parte de la pasión? ¿Cómo puede un emprendedor tener pasión sobre algo que inicia? Entonces, les voy a comentar acerca de un personaje que conocí hace muchos años. Esta persona era una persona que toda su vida siempre soñó con ser empresario, pero tenía que empezar de sí mismo, en querer hacer, es decir, en tener esa visión para poder producir, para poder generar, para poder ser alguien en la vida. No necesariamente tenía que ser una persona con muchos estudios. La característica principal que tenía esta persona para poder emprender era su visión que tenía. Es decir, tenía un sueño de querer el día de mañana estar detrás de un escritorio y dirigir una empresa. Ese siempre fue su sueño, entonces trabajó para ello. Esta persona tenía, en el tiempo que yo lo conocí, tenía una edad de 14 años, fíjense bien, le estoy hablando de una persona que realmente era muy joven, y a través de ese sueño, esa esperanza de ser un empresario, de poder tener algo el día de mañana, lo hizo emprender. Emprender primeramente a conocer, por ejemplo, el campo de la ciencia, de la tecnología, y empezó él a aprender, a documentarse. En esos tiempos, documentarse era más complicado porque había que ir a bibliotecas,
salir a buscar aprendizaje con alguien que conociera sobre esos temas, pero lo hizo. Y también el aprendizaje autónomo. Un emprendedor tiene aprendizaje autónomo, busca la manera de que se genere ese conocimiento que necesita, porque si se quiere, lo hace. Si tú quieres, es decir, si tú quieres hacer algo, terminas haciéndolo, produciendo. Entonces, esta persona buscaba la forma y las herramientas para que pudiera tener ese conocimiento, y hasta que lo encontraba. Y fue aprendiendo la parte de la ciencia, de la tecnología, hasta que pudo lograr tener un aprendizaje a lo mejor no del todo concreto o muy grande, pero eso le bastó para poder acercarse a muchos lugares. Eso le bastó para poder iniciar su empresa en ese momento. Más o menos, yo recuerdo, esta persona tenía su negocio alrededor de los 16 años, fíjense bien, 2 años después de que empezó con su sueño. Entonces, la parte del aprendizaje le dio al término de iniciar su propio negocio. En ese momento, esta persona que emprendió ya tenía en concreto un negocio. Y por cierto, que recuerdo que me comentaba que a los 17 años inclusive se dio de alta en Hacienda de manera autónoma. Estamos hablando ya de hace tiempo, y a los 17 años pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no te da una alta en Hacienda porque eres menor de edad. Entonces, fíjense, logró esa parte, darse de alta en Hacienda, pues porque buscó las herramientas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que es más sencillo darse de alta en Hacienda o buscar un negocio, se complica para muchos la tramitología, pero no para ese emprendedor. Ese emprendedor quería hacer las cosas, por eso lo lograba, por eso tenía ese éxito, porque todo lo que vas construyendo día a día se va volviendo éxito para ti, si tú quieres iniciar. Yo lo veo de esa forma porque aprendía también de él, porque él iba buscando todos los días aprender algo, lo hacía, lo ponía en práctica y tenía éxito todos los días. Yo veía que salía siempre con el optimismo de comerse el mundo, ¿no? De querer comerse el mundo. A esa edad, digo, creo que todos nos queremos comer el mundo, pero su pensamiento era empresarial, ¿no? Se soñaba así. Entonces, se dio de alta en Hacienda, puso su negocio, trabajaba a diferentes empresas, ganaba muy bien. Yo recuerdo que uno tenía un trabajo donde era asalariado y él ya tenía su empresa donde ganaba pues bien, porque nada más de vez en cuando iba y hacía trabajos y ya tenía a lo mejor lo que en un día tenía lo que a lo mejor uno trabajaba en una semana o en 15 días, ¿no? Entonces, si tú, aquí la idea es que si tú quieres hacer algo, pues necesitas primero ya empezar a tener esa visión de hacer las cosas. Después, tener esa pasión, que es un ingrediente que les comentaba la ocasión anterior, de ser emprendedor. Entonces, tienes esos ingredientes que le vas echando a tu vida para que puedas ser un emprendedor exitoso. Entonces, tengo la visión, tengo la pasión y empiezo a accionar, empiezo a hacer, a trabajar, a producir. No importa si me vaya a salir bien o no, porque si yo les comento esto de esta historia de esta persona que yo conocí, es porque a mí me dejó muchas cosas buenas. Yo lo analizaba y veía cómo realmente él tenía esos sueños y con qué ganas lo mencionaba o lo platicaba. Y realmente fue muy, muy exitoso. Después de que ya él tuvo éxito con su negocio y sus empresas a las que trabajaba,
pues también vienen situaciones a veces malas, porque a esa edad puedes realmente subirte a las nubes y no darte cuenta que las realidades son otras. Entonces, todo buen emprendedor también debe de saber hasta qué punto y cómo puede o cómo debe de hacer las cosas. Porque yo recuerdo que esta persona que soñaba mucho, tenía mucho éxito, trabajaba poco y creo que tenía sus carros, sus vehículos ya que se había comprado en base a todo lo que emprendió. Y recuerdo que hubo un momento en el que se empezó a alejar de los demás, de las demás personas. ¿Por qué? Porque sentía que podía, eso me lo platicó después, que sentía él que nadie lo merecía, ¿no? Que él podía hacer todo y deshacer en la vida. Les digo, estaba muy joven, tenía esta persona 17 años. Y a mí, por cierto, también me dejó de hablar en su momento. Y hasta así nos dejamos de ver hasta que hubo un día en el que esta persona se cayó, no literalmente se tropezó y se cayó al piso y se raspó. Tuvo una caída más fuerte, ¿no? Porque después de que ya tenía muchas cosas y había producido mucho, tiene más historia, ¿no? Porque de ahí él tenía sus negocios de la tecnología, pero después tuvo otros negocios de diferentes giros. A razón de que él estuvo y se sentía como que no lo podían bajar nadie, se sentía en las nubes, como les platico. Hubo un momento en el que cayó económicamente, porque empezó a esa edad, tenía como 17, 18, 19 años aproximadamente cuando empezó a caer. Esta persona no hacía caso, ¿no? De las cosas que a lo mejor le podía uno decir como compañero y sentía que todo él podía hacer, de tal forma que empezó a decaer porque empezó a confiar. También esto es muy importante, ¿no? Saber en qué persona confían ustedes, porque saber elegir tu equipo de trabajo con el que vas a emprender o vas a hacer cosas, porque empezó a confiar en otras personas que en su momento le dieron mal consejo, lo empezaron a asesorar, digamos, mal, y entonces empezó a él a perder todos sus negocios que tenía. Así como a uno puede hacer o crear cosas nuevas, también todo emprendedor o todo empresario en su momento debe de reconocer cuando las cosas las está haciendo mal. Pero sobre todo, aquí queda esa experiencia de que no debes de creerte más nunca que los demás. Siempre debes de tener presente que siempre tienes que seguir aprendiendo y no eres nunca más que alguien, ¿no? Distintamente de la posición que tú tengas, si eres jefe en una empresa, si eres emprendedor y tienes el día de mañana tu empresa, no sentirte superior a los demás, porque eso hace que el día de mañana puedas caer. Pero todo es experiencia. Aún así, nada de lo que tú hagas pasa porque sí, ¿no? Es decir, algo tiene que ver para que todos los días se aprenda o en ese momento se aprenda de lo que estamos haciendo mal. Y todo eso te va haciendo mejorar también, ¿no? Porque te das cuenta que realmente las cosas no deben de ser así, que debe uno de ser diferente, que debe uno tener cierta o tratar de alcanzar la humildad, porque todo el mundo puede decir que es humilde, pero no lo somos, ¿no? Siempre tenemos más que aprender para poder llegar a ese punto de ser humilde con el prójimo. Y entonces, retomando la plática con esta persona, llegó hasta el punto de no tener ni un solo peso. Fíjense, le estoy hablando de una persona que yo conocí personalmente, pero no le fue del todo mal, realmente.
Si nosotros nos ponemos a leer muchos libros de muchas personalidades exitosas, emprendedores, vemos que a muchos les ha ido muy mal. Inclusive se han quedado inválidos, se han quedado sin manos, se han quedado sin pies, y vuelven a emprender y vuelven a hacer algo, ¿no?, en su vida. Pero bueno, esta persona se quedó sin un solo peso en la bolsa. Y esto se los digo para que ustedes reflexionen. Reflexionar, ¿por qué? Porque ahorita estamos en una situación económica difícil. Y entonces, de esa situación económica difícil en la que estamos, pues muchos van a padecer económicamente, ¿no? Porque no todos a lo mejor tenemos la oportunidad de tener, digamos que una fuente de empleo. Muchos se dedican a otras actividades que se quedan en este momento sin empleo. Y la verdad es que es bien difícil y frustrante no tener ni un solo peso en la bolsa. Y esta persona se quedó sin un solo peso en la bolsa. Recuerdo que entonces se me acercó a mí y me dijo: oye, Rubén, fíjate que pues ahora estoy muy mal, ¿no? Y pues he volteado a ver a muchos lugares y nadie me abre las puertas. Y pues es difícil, ¿no? Es muy difícil la situación y casi quería llorar, porque imagínense, después de estar acostumbrado a tener pues dinero, tenía sus carros, le iba muy bien. Quedarse sin un solo peso, así drásticamente me lo dijo: no tengo ni un solo peso, pero voy a ver, me decía, qué es lo que hago para poder salir adelante. Y discúlpame, me ofreció disculpas en ese momento por las actitudes que pudiera haber tenido hacia contigo y hacia con los demás. En ese momento a mí me lo dijo, pero yo veía otra actitud todavía diferente en él. De ahí, recuerdo que después lo vi yo en un taxi. Empezó él a trabajar en un taxi y ya de repente me iba a visitar a mí. Pues yo le ofrecí apoyarlo, ¿no?, en su momento, pero pues él dijo que no, que iba a ver cómo le hacía. Empezó a trabajar en un taxi. Cuando lo llegaba a ver me decía que le daba mucha pena estar en un taxi porque se encontraba personas de repente que querían, que conocía, que sabían quién era él en su momento, cómo andaba. No tenía ya carro, él anduvo en un taxi, pero ya era rentado y tenía que pagar una cuota todos los días. Y dice: mira, la verdad es que sentí muy feo cuando empecé a la parte del taxi, porque lo decía con mucha tristeza. Me acerqué a las personas que tenía yo cerca y no me querían apoyar, pues porque obviamente ya no tenía, ¿no?, el dinero, pero veía su fuerza de voluntad para crecer, le inyectaba ese ingrediente de pasión y decía: voy a volver a iniciar, voy a volver a hacer las cosas, me tienen que salir bien, voy a trabajar muy duro, no sé en qué todavía, pero en algún momento la vida me orientará y me dirá hacia qué punto tengo que dirigirme para poder hacer las cosas de manera correcta. Y sobre todo, que Dios me ayude mucho para que realmente salga adelante. Se veía una frustración tremenda en él, porque además, pues ya tenía una familia y pues tenía que mantener esa familia. Entonces, empezó a trabajar en el taxi. Me acuerdo que me comentaba cosas. Estuvo alrededor de 3 meses trabajando en ese taxi. Me comentaba: no, la verdad es que es muy difícil esto. Mis respetos para las personas que trabajan en un taxi, porque se tropiezan con muchas personas y es muy peligroso. Es una labor muy peligrosa, el ser un taxista. A mí no me acomodó. Tuve que dedicarme a otra cosa, me dijo en ese momento. Estuve 3 meses trabajando en ese taxi y la verdad es que a mí no me fue muy bien en el taxi, pero sí me ayudó para poder escalar, es decir, dar un paso para empezar. Fíjense bien, empezó a dar un paso. Después de haber tenido él muchas cosas y de tenerlo, cayó y otra vez empezó a escalonar. Empezó con la parte del taxi y después de ahí, más adelante, después de un tiempo que lo vi yo, me dijo: ¿qué crees? Que me encontré una persona que conocía y me invitó a trabajar en su empresa. Y acepté.
por una cantidad realmente muy poco de lo que él estaba acostumbrado, y siguió, ¿no? Trabajando, se fue a trabajar a esa empresa, y ahí, fíjense bien, ahí este amigo que les comento empezó a generarles muchas ideas a las empresas, a la empresa donde trabajaba, porque era cosa de algo que ya conocía, que ya había aprendido él en su momento. ¿Se acuerdan cuando les dije que empezó él a leer los libros y empezó a buscar aprender? Pues él ya tenía un conocimiento, y ese conocimiento le ayudó para que se pudiera desempeñar el día de mañana en esa empresa. Pero sobre todo lo que nunca perdió fue ese pensamiento, esa visión por hacer algo, y el actuar, el accionar. Es decir, a donde él fuera, a donde él se paraba, siempre buscaba en ideas. Se ponía a pensar. Recuerdo que me decía, oye, yo a veces me salgo y en las noches, cuando llego del trabajo, y lo que hago es, me pongo a imaginar. Oye, ¿cómo te pones a imaginar? Sí, me pongo a soñar, me pongo a pensar qué voy a hacer el día de mañana, cómo lo voy a hacer, para poder producir en mi trabajo, porque me gusta. Y fíjate que tengo esta idea, tengo en plan A, plan B, plan C, plan F, y yo sé que le va a mi jefe, le va a parecer muy bien, y vamos a hacer crecer la empresa. Entonces, la parte de soñar, pero el siguiente paso que la mayoría nos perdemos siempre es en que no empezamos a hacer. Podemos soñar, vean que nos metemos al baño, estamos bañándonos, estamos imaginando y pensando cosas. Cada vez que yo lo hago, me acuerdo de mi amigo que me decía que en la noche se sentaba en la banqueta y se ponía a imaginar y a pensar, y volteaba al cielo y decía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esto se me queda mucho grabado porque realmente así es, ¿no? O sea, nos tenemos que poner a imaginar, a pensar qué vamos a hacer. Y entonces él fue muy productivo en el trabajo, en la empresa donde estaba. Pero ojo, porque después ya no estuvo ahí. Porque no siempre en el lugar donde vayas te van a reconocer tal vez lo que tú estás haciendo. El hecho de que tú seas un emprendedor para hacer algo no quiere decir que te lo vayan a reconocer. Pero mira, todo lo que haces en la vida tiene una recompensa el día de mañana si lo haces bien. Si tú lo haces bien, solito la vida te regresa el vuelto. Entonces, esta persona no estuvo ya después trabajando ahí, sí empezó a sobresalir, dio el segundo escalón. Obviamente, después que lo vi me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Aprendí muchas cosas ahí donde estuve. Aprendí cómo se debe de tratar a la gente, aprendí que debemos de ser humildes y que debemos de respetar, sobre todo la parte de la honestidad, Rubén, nunca debemos de olvidarlo, ¿no? La honestidad es un valor fundamental que toda persona, todo individuo debe tener. Pero algo que yo aprendí, me decía, es la parte del respeto, porque yo recuerdo cuando tenía mi empresa, me decía, trataba muy mal de repente a la gente y a sus cercanos, ¿no? Me decía, a mis cercanos también los trataba mal, y aprendí que no debe de ser las cosas así. Aprendí porque esta persona no quería, este amigo no quería ni siquiera subirse. En su momento recuerdo, no quería subirse a un camión, no quería subirse al metro, no quería subirse a un transporte público, porque cómo se iba a rozar con esa gente, ¿no? Y estuvo así cuando tenía muchas cosas, y después dice, ¿sabes qué, Rubén? Aprendí que debemos de ser, o debemos de aprender la humildad, debemos de respetar y de conocer también cómo a transportarnos en una combi, a convivir con las personas, porque eso no tiene nada de malo, ¿no? Eso te tienes que acercar tú a las personas que trabajan y que colaboran contigo, y a las personas que están a tu alrededor, porque son personas como tú, no son ni menos que tú. Entonces debes de considerarlas y debes de estar con ellos también. Eres igual y todos somos iguales, ¿no? Me decía.
Sobre todo, dice, sobre lo que yo perdí en algún momento, de todo lo que perdí, dice, no me arrepiento porque me enseñó que debo de ser una persona diferente, que debo de actuar diferente con mis prójimos, con las personas que están a mi alrededor, y que si yo logro hacer eso, si logro realmente estar bien con los demás, la vida me lo va a recompensar y voy a estar mejor en mi trabajo, donde yo colabore. Y quiero decirte algo, me decía, voy a volver a lograr hacer cosas, voy a volver a lograr tener mi empresa. Pero se le veía una seguridad así, que se ponía la piel hasta chinita, porque yo decía, de verdad, o sea, ¿cómo le haces, no? Dame tu receta, ¿cómo le haces para estar, cómo le hacías, perdón, para estar bien en su momento, etcétera? Decía, eso no es lo importante, ¿no? Ahora considero que lo importante son los valores que pueda tener la persona, no tal como tal el dinero, porque el dinero, a final de cuentas, lo que me hizo es sentirme superior a los demás, y no lo era. Lamentablemente, era hasta inferior que mis personas, pero yo no me daba, que la gente que me rodeaba, pero yo no me daba cuenta, me decía. Ahora, y después, él siguió trabajando, consiguió trabajar, hubo un tiempo en el que estuvo en dos empresas trabajando. En una me dijo un tiempo que no le pagaban. Hubo una empresa en la que él quería entrar que no le pagaron. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo trabajando así? Creo que alrededor de un año, sin que le pagaran. Obviamente tenía otro lugar donde tenía un ingreso, le daban oportunidad, y otro lugar donde no cobraban ni un peso. Eso también me lo compartió. Recuerdo que me decía, oye Rubén, fíjate que me salió esta oportunidad, o más bien me estoy acercando con esta empresa, y ¿qué crees que quiero entrar yo ahí? Me gusta como que el ambiente, quiero yo trabajar ahí, pero pues lo que yo sé hacer, pues ya está ocupado ahí, ya hay una persona ahí que trabaja, es una vacante, pero voy a hacer el intento. Bueno, pasaron meses y recuerdo que sí lo logró, que después ya le dije, oye, ¿a poco sí ya estás trabajando? Y sí, me dice, ya estoy trabajando ahí. ¿Pero qué crees? Que no le estoy cobrando ni un peso a la persona que está ahí, a mi jefe, le decían, ¿no? Pues no era su jefe todavía. Le ofrecí que yo trabajaba sin que me pagara un peso, que yo le demostraba cómo podía hacer las cosas, cómo podía apoyarle realmente a su empresa, y que de eso dependía que me diera él el trabajo o no. Obviamente me decía a mí, yo ni siquiera sabía cómo hacer, digo, sí tenía conocimiento sobre la parte de las tecnologías y todo eso, pero no sabía qué más se tenía que hacer en esa empresa. Pero para mí fue un reto, me decía él, para mí fue un reto el agarrar y decir, voy a entrar ahí y me cueste lo que me cueste. Y entonces él no sabía que iba a estar un año sin percibir un sueldo, solamente dijo, yo le ayudo, yo vengo, le ayudo sin cobrarle ni un peso, vea mi trabajo, y si te da mañana le sirvo, con mucho gusto pues, lo platicamos. Pues ¿qué creen? Que ese día llegó, y recuerdo que él vino, porque él me iba a visitar muy seguido, y me dijo, ¿qué crees, Rubén? Que ya logré entrar con paga a la empresa donde te dije que estaba sin recibir un peso. ¿Y qué crees? Satisfactorio, porque pues yo le puse mi sueldo que quería ganar. No sé si fue mucho o fue poco, pero sí más de lo que estaba ganando en el otro trabajo. Y gracias a mi esfuerzo que yo tuve, gracias al agarrar y decir, voy a ir a ver a esta persona, gracias al agarrar y decir, quiero estar ahí, logré que me dieran el empleo, y con el sueldo que yo quise. Rubén me decía, te dijo, no inventes, de verdad, pero ¿y todo ese año qué de trabajo, no? Pues yo le decía, pues digo, pues ya le regalaste un año. Dice, eso no importa, ¿no? Lo que importa es la inversión que hice de tiempo,
para que yo pudiera obtener lo que yo quería. Para mí fue una inversión, no fue una pérdida de tiempo. Invirtió bien, porque después en esa empresa empezó a aprender otras cosas que no conocía y empecé a entrar a otro mundo, ¿no? Diferente. Y eso pues le dio mayores dividendos. Era el segundo, casi, el second, como dijera, del dueño de esa empresa. Y le fue muy bien con la gente. Ya él era otra persona diferente, porque de cuando yo lo conocí, y que se sentía mucho porque traía sus carros y tenía sus negocios y toda la cosa a esa edad, después no pasó mucho tiempo, pero ya era como a los 21 años, por ahí 22 años, que ya empezó a tener ese otro trabajo. Ya era trabajador, asalariado, ya no era ahora una persona que tuviera negocios, pero cambió mucho de carácter. Fue una persona diferente, hablaba bien contigo, trataba siempre de buscar sumar, ya no era restar. Y eso fue muy padre, ¿no? Porque yo siempre le hablé bien, pero sí tenía como que ciertas personalidad así como alzada, superior siempre a los demás. Entonces ese cambio, la verdad siento que le hizo muy bien. Y después ya me platicaba, ¿no? De la situación de lo que él empezaba a aprender, por ejemplo, de sus jefes que tenía, de que se juntaba con personas que le daban conocimientos para todo lo que él quería hacer, que se juntaba con personas ya más grandes que él, porque eso le nutría mucho. Lo que les hablaba la vez pasada de los emprendedores o los empresarios, que se juntaran con personas que los hicieran a ustedes que aprendieran, que les dieran conocimiento para que ustedes aprendieran de ellos, porque eso es importantísimo. Entonces, si ustedes buscan juntarse con esas personas, entonces, como dicen, ¿no? Como el refrán dice, de que se junta uno con una persona y te dirán, ¿no? ¿Quién eres? Entonces, es lo mismo que pasaba con él, que se empezaba a juntar con personas, ahora sí con otra visión diferente, porque ya había tenido un escenario donde había tenido personas que también se habían puesto en contra, o sea, para perjudicarlo. Y después recuerdo que me dijo, mira, quiero comentarte algo y compartírtelo, porque la verdad es que en este mundo hay muchas personas que te quieren perjudicar. Y yo he aprendido alguna de ellas. ¿Sabes cuál es? Me decía, le dijo, a ver, ¿cuál es? Me decía, ojo con las personas, cualquiera que se te acerque, dice, tienes que tú aprender a definir bien con quién te juntas, ¿no? No es decir que agarres y que hagas todo a un lado, sino que cuides mucho con las personas que sobre todo son muy buenas para el habla, para comunicarse, ¿no? Porque te pueden convencer mucho. Él me decía, una persona que es muy buena para comunicarse, todo lo que tú le escuchas, básicamente le dices, no, sí es cierto, ¿no? Tienen mucha influencia automática, tienen ese liderazgo que a muchas personas nos hace falta, ¿no? De manera nata. De manera nato. Entonces, cuidado con esas personas, me decía. Júntate con personas que te comparten conocimiento, que buscan que tú te superes, que tú seas una mejor persona, que salgas adelante. Pero ojo con aquellas personas que sean muy habladoras. Entonces, yo todo eso de repente lo he tomado como que en mi vida también personal, y sí hay mucha gente que en esta vida te quiere perjudicar. Entonces, tener cuidado, ¿no? Con eso que él nos comentaba, y juntarse con gente que te nutra, que te alimente,
que te dé esa energía para poder seguir adelante. Entonces, ya él siguió avanzando en la empresa con su jefe, y les digo, fue básicamente el second, o sea, subió de estar abajo, se dio otra subida, ya se veía diferente, ya tenía otras cosas, compró su casita, etcétera, empezó a tener sus bienes físicos, que por cierto él me decía, no son los más importantes, de verdad, pero hay cosas que son necesarias, ¿no? Con que tengas lo necesario, con eso es importante, nada más. Luego a veces definimos qué es lo necesario, ¿no? Pues, ¿qué es lo necesario? Pues entre más tienes, pues más quieres y necesitas, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta parte con mi amigo, siguió en lo mismo, ¿no? O sea, siguió en la misma necesidad, siguió buscando tener negocios propios, ¿no? Cuando ya se fue a vivir a su nueva casa, cuando tenía un carrito, muy sencillito, ¿no? No como era antes, que tuvo su carrito, buscó crear otros negocios. Y de esos negocios que él me comentó, estamos hablando alrededor de unos 10 negocios aproximadamente, que básicamente todos no tuvieron éxito. Y yo le dije una vez y le pregunté, oye amigo, ¿qué pasa? O sea, pues también has puesto varios negocios. Trataba de poner sus negocios, pero él seguía trabajando en el lugar, o sea, no dejó donde tenía. Pero buscaba tener ideas, emprender. Y hacía, buscaba, y otra cosa, y tuvo más o menos como unos 10, les digo. Y de esos 10 negocios, ni uno le funcionó, ¿eh? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no a ver qué pasa ahí? Defíneme, tú que has aprendido ya muchas cosas, ¿qué está pasando? Y él me decía, pues es que mira, no todo lo que tú emprendas o todo lo que inicies quiere decir que vas a tener éxito. El que piense que va a tener éxito nada más por emprender, empezar a hacer algo, quiere decir que vaya a tener éxito. Estaría equivocado, ¿no? Pero voy a tener éxito en alguno que haga. Eso sí te lo puedo asegurar. Si yo me decaigo ahorita y digo, no me resulta nada, pues desde ese momento soy una persona derrotada en esta vida. Puedo tener fracasos, los estoy teniendo, pero no voy a ser nunca una persona derrotada. Toda mi vida voy a luchar por hacer lo que quiero, porque yo quiero volver a tener una empresa mía. Y entonces, que se derroten las personas, otras, pero yo no lo voy a hacer, me decía, no me recuerdo que me decía. Y yo decía, no, pues sí tienes razón. Qué bueno que sigues insistiendo. Hasta de juego, ¿no? Me parece que yo le decía luego, ojalá que tenga suerte, ¿no? Mucha suerte. Porque pues ya había tenido muchos intentos y no le resultaban. No le resultaban. Después ya más adelante me dijo, porque hay ciertas situaciones o problemáticas que se te llegan a presentar al momento de que emprendes algo porque no planificas. Si tú planificas las cosas, te van a salir diferentes, me dijo. Si tú consideras muchos elementos cuando vas a hacer algo, es más probable que dure a que si tú nada más agarras y dices, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y lo haces, ¿no? Nada más de buenas a primeras. Que eso es lo que él hacía, me decía. Por eso no me funcionan los negocios. Pero mira, te voy a decir una cosa. A pesar de que yo aprendí que así debe de ser, otra vez te vuelvo a repetir, la inversión del tiempo que yo hice para aprender a hacer esos 10 negocios, y te digo inversión de tiempo porque no es perdido, porque sé que cualquiera de esos negocios que puse, aprendí. Y si yo quisiera el día de mañana poner ese negocio
lo voy a poner con otra idea diferente, con una planificación, y es más probable que tenga éxito en ese negocio. Aprendí, y eso es más ganancia que el dinero, que la moneda. Otra vez, ¿no? Me volvió a dar así como que la vuelta así de, híjole, pues sí es cierto. Sí, él hizo una inversión ahí, sabe y conoce muchas cosas, no todas, pero sí conoce muchas cosas, que a lo mejor muchas personas a su edad no lo saben. ¿Por qué? Porque se dedican todo el tiempo a la escuela. Y no es que la escuela sea mala, la escuela es muy productiva, pero si aprendes cosas de cómo empezar a hacer empresas, cómo empezar a hacer o emprender algo, lo que sea, pues él tenía un avance extraordinario en el tiempo, ¿no? Hay muchos que apenas a los 23, 24 años empiezan apenas a aprender la vida laboral. Y él ya sabía muchas cosas. Por eso es importante que en las escuelas tratemos de promover esa parte emprendedora, porque hay muchas cosas que las escuelas no nos enseñan, de verdad. Y ya salimos y ya queremos comernos al mundo, pero diferente a mi amigo, él sí se lo comió, él sí desbarató muchas cosas, hizo y deshizo cuando tenía dinero, a una persona que apenas salió de la escuela y considera que con los conocimientos que ya trae, ya es mucho, cuando no es así, cuando le falta mucho por aprender. Entonces, pues ya mi amigo siguió buscando poner un negocio. Obviamente después ya era jefe de jefes en el lugar donde estaba trabajando, y seguía buscando poner un negocio, emprender, hacer algo, ¿no? Seguía imaginando, hasta que le dio el clavo. Le dio el clavo y yo le dije, oye, pues ya, ¿no? Como que ahora sí esto que estás haciendo, pues creo que sí te va a ir muy bien. Y dijo, no, mira, lo voy a poner, pero hay una cosa que aprendí de todo lo demás que hice, que te dije la vez pasada. ¿Qué le dije? ¿Qué fue lo que aprendiste? Porque, bueno, empezamos una plática y me dijo, pues lo que te dije la vez anterior, que era que todo lo que yo hice, había aprendido algo, que era invertir mi tiempo bien. Y una de las cosas que aprendí es que para poder emprender algo, necesitas planificar. O sea, sí está bien que sueñes, está bien, está la idea, pero después hay que ver cómo poner en práctica. Es decir, el segundo punto es el plan, que la mayoría dejamos por un lado, ¿no? Nos vamos con la pasión y todos los demás ingredientes, pero el plan es algo importantísimo. Me decía, planifica, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y verás que te va a ir diferente, que te va a salir las cosas diferentes. Entonces, yo ya sé cómo planificar para poner una empresa, me dijo. Y fíjense que sí empezó a tener otros resultados diferentes en la empresa que puso, en el negocio. Y él me decía, de todas maneras voy a tener mis altos y bajos, ¿no? No quiere decir que por eso vaya a ser siempre en crecimiento, ¿no? La empresa. Pero también otro ingrediente que le tienes que poner a tu empresa, ¿sabes qué es? Y que todo mundo deja, por un lado, es nunca dejes de invertirle. Bueno, yo le dije, pues tú ya le estás invirtiendo tiempo, ¿no? O más bien ya le invirtiste tiempo el conocimiento que tienes. Dice, sí, pero económicamente ahora te estoy hablando. Si tu negocio te da, o lo que emprendiste, ¿no? Porque no todo tiene que ser traducido a negocio. Lo que tú emprendiste, un producto, un negocio, lo que hayas emprendido a hacer, a crear, siempre inyéctale constantemente para mejorar. Nunca dejes de invertirle, porque si tú te empiezas a gastar el dinero de lo que emprendiste o de lo que está destinado para que lo que creaste o para tu negocio, lo único que vas a hacer es que vas a morir en el intento.
Sí, sí, puede ser que te funcione, puede ser que pongas un puesto de tortas, puede ser que pongas o hagas un producto que sea la moda, pero el día de mañana va a morir, que todo muere. ¿Por qué? Porque le dejaste de invertir. Entonces, me decía él, inviértele siempre, siempre, inviértele, inviértele, eso no es una pérdida. Si ya creaste un producto, vuelve o sigue invirtiéndole porque tienes que mejorarlo. No se puede quedar hasta ahí, porque el día de mañana va a llegar alguien y te va a matar. Si creaste tú una empresa, síguele invirtiendo, ¿no? Síguele invirtiendo toda tu vida. ¿Por qué? Para que se haga grande. Porque eso es lo que pasaba con los otros negocios que yo ponía, que no los planificaba, una, dos, no hacía la inversión que debía de hacer, porque no había un plan. Entonces, habiendo un plan, yo ya sabía cómo le iba a invertir. Y dice, y tres, me decía, siempre debes de tener muchos planes. Si no te funciona un plan A, tiene que haber un plan B, un plan C. Y por ahí decían, recientemente vi por ahí algún emprendedor que decía plan Z. Él me decía plan B, plan A o plan B. Debes de tener plan A al plan Z. Siempre debe haber un plan. Cualquier emprendedor debe tener planes, planes, planes. Si no le resulta uno, debe haber otro. Y así. Porque debe resultar siempre uno, pero es un plan. No es, de repente agarré y me lo saqué y este es mi plan, ¿no? Debe haber un plan. Entonces, esto es lo que él me decía y empezó a crecer su negocio que él puso. Gracias a Dios ahorita ya no lo veo mucho, pero cuando lo llego a ver veo que va creciendo y va teniendo mucho éxito. Recientemente que lo vi hace como medio año, le dije, oye, ¿cómo te va? Veo que te va muy bien, ya estás diferente y todo eso. Y él no cambió ya tanto su característica como lo era cuando era joven, ¿no? Era diferente, o es diferente. Y le decía, ¿cómo te va? Me decía, bien, bien, voy muy bien, gracias a Dios. Me está yendo muy, muy bien en mi empresa. Creo que está funcionando lo que estoy haciendo, como te lo dije. Y hay muchas cosas que sigo aprendiendo, muchas cosas que sigo aprendiendo. Pero sobre todo, lo importante, me dice, no es la parte, como ya te lo he comentado muchas veces, no es la parte económica, sino realmente ver las necesidades que tiene tu empresa. Y también que nunca descuides a la gente que trabaja contigo. Y todos lo hacemos, me decía, todos lo hacemos de repente, descuidamos una u otra cosa, pero trata de cuidar mucho eso. Y sigo aprendiendo muchas cosas y pues ojalá un día te des cuenta, me vengas a visitar para que veas cómo es que está funcionando. Es en base a mucho esfuerzo de muchas personas, no nada más soy yo, realmente yo pongo la idea, me decía, y la gente es la que lo trabaja y la que lo hace. Pero uno de los inconvenientes que me he topado, me dice, es que necesito enseñarle más a mi gente cómo emprender, ¿no? Porque me dice, la gente no sabe cómo emprender, piensa que nada más es llegar al lugar de trabajo y ser como robot y hacer las cosas como robot y ya me voy a una hora y se acabó. Necesitamos hacer que la gente cree, que haga cosas nuevas dentro del lugar de trabajo. Y es algo que ahorita no he podido solucionar, me dice. El que la gente tenga esa pasión, el que la gente capitalice sus oportunidades, el que la gente cree espacio, bueno, ahí sería del emprendedor, me decía, el que organice y planee, ¿no? El que sean creativos e innovadores. Esos puntos, me dice, no los tengo en mi gente. Esos puntos son los que yo quisiera que mi gente tuviera para que también mi empresa creciera más. Y la empresa crece, ¿sabes qué? A través de esos emprendedores. Por eso creo y considero, me dice,
que debemos formar emprendedores, porque si no los formamos, va a ser muy difícil que nuestras empresas o lo que nosotros que hicimos pueda funcionar. Así es de que lo importante que ahora voy a empezar a trabajar es una de dos. O encuentro emprendedores o hago emprendedores para que pueda sobresalir mi empresa y pueda destacar. Y sobre todo ahora más, dice que estamos en una situación difícil, con esto del COVID, debo de encontrar esa gente. ¿Tú conoces a alguien? Me decía. Y le digo, pues, muy difícilmente puedo encontrar una persona, le digo, que tenga esas características emprendedoras. Pero, le digo, yo trabajo en una escuela, estamos también en ese plano de buscar crear gente que emprenda, que busque hacer cosas nuevas. Entonces, todos los que me están viendo, de verdad, busquen hacer, busquen crear, busquen emprender. Ahorita hay importantes oportunidades como nunca, aunque estemos en tiempos difíciles. Papás, mamás, o todas las personas o la comunidad o lo que nos estén viendo, de verdad, crean en ustedes mismos que pueden hacer, que pueden soñar, que pueden planificar y que pueden crear algo, hacer algo. Porque a nuestro país le hace falta mucho estas personas que emprendan a algo. No necesariamente hacer un negocio o hacer un producto para ellos mismos, sino para las empresas. Porque las empresas lo que necesitan es gente que haga, que imagine, que sea innovador. Porque en base a ellos está el éxito de muchas empresas y de ustedes mismos. Porque si no hay emprendedores, pues entonces realmente vamos a fracasar en muchas cosas que querramos hacer. Pero dejemos ese punto de fracasar. Vamos a terminar derrotándonos por una pandemia que está ocurriendo ahorita en todo el mundo y que solamente aquellos que trasciendan en estos puntos que tiene la presentación que le estoy transmitiendo, entre muchas otras características adicionales que le podamos poner, solamente la gente que tenga ese empuje es la gente que va a sobresalir. La gente que esté pensando ahorita, imaginando qué cosas nuevas hace. Es la gente que va a trascender hacia este nuevo futuro. Entonces, busquen ustedes tener éxito teniendo estos ingredientes que les presento en esta ocasión. No se derroten, papás, mamás, estudiantes y a toda la comunidad en general y todo el público que nos pueda ver ahorita por Facebook o por YouTube en su momento. Tenemos que empezar a crear nuestras oportunidades para salir adelante. Les deseo mucho éxito, de verdad. Agarremos las cosas como vienen, dicen. Tiempos difíciles. Pero, así como esta persona que yo les nombré ahorita, un amigo mío, que no les puedo dar el nombre, ¿no? Por seguridad de esta persona, cayó y se pudo levantar. Todos lo podemos hacer, porque en esta vida lo más importante que podemos tener es salud y la bendición de Dios para que podamos nosotros seguir adelante. Muchas gracias de verdad por estar en esta transmisión. No sé si por ahí haya comentarios, preguntas. Vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas y agradecerles, ¿no? por estar en esta transmisión. La verdad es que poco a poco vamos a ir evolucionando un poquito nuestras transmisiones. Estamos emprendiendo también a hacer estas transmisiones, pues para entretenernos un poquito, para informarles
Por eso se llama así el foro abierto. De hecho, aquí va a haber, espero yo, diferentes personalidades, amigos, conocidos, que vengan a compartirles experiencias para que ustedes puedan salir adelante en ciertas situaciones que nos atraviesan en la vida. Y bueno, tengo a gente de más experiencia por ahí, por ejemplo, tengo a mi amigo Gabriel Cetina Pérez, es un gran profesor, docente del Politécnico Nacional. Mi admiración y respeto para usted, maestro Cetina. De verdad, una persona con muchos conocimientos en la materia de salud y entre muchas otras cosas, educación también. Bueno, tenemos ahí a Thunderbolt Hernández, está muy bueno, está en vivo, gracias por el conocimiento. Gracias a ustedes de verdad por permitirme compartirles. No soy a lo mejor muy bueno para la parte de la comunicación, trato de hacerlo con toda, ser natural pues en lo que digo, en lo que hago, pero pues de repente hay que ir mejorando, ¿no? Ahora que he visto mis videos, he visto que hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Gracias de verdad por ese comentario. Dime con quién andas y te diré quién eres, claro, hace un rato. Me ponen nerviosas las cámaras, la verdad, ¿no? Sí es como presión estar aquí, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, van a ver. Este video transmite un gran aprendizaje, claro que sí, este amigo de verdad que me ha dado mucho conocimiento a mí, de cómo se cayó, de cómo era antes, cómo fue después, y realmente cambió mucho, ¿no? Cambió mucho y creo que eso es lo que le ha hecho ser mejor persona. No necesariamente el dinero es la que hace una persona, ni un papel por haber salido de una escuela, la mejor a la que vayas, ¿no? No te hace realmente ser diferente. Tu actitud es la que te hace ser diferente. Bien, dice el maestro Gabriel, gracias por compartir sus experiencias. Gracias, amigo. Amigo, un abrazo desde aquí, desde este centro de estudios. Le agradezco de verdad por estar aquí con nosotros. Y pues ya no veo por ahí más comentarios. Yo les agradezco mucho, ya tenemos 1 hora de transmisión. Si ya no hay otra cosa por ahí más, alguna pregunta, pues de verdad, como me despido en todas las transmisiones, hasta con los papás cuando estamos teniendo una sesión, una junta, cuídense por favor, no se relajen en estas medidas de seguridad en la salud que nos están recomendando pues las autoridades del gobierno federal o estatal, porque es muy importante, como les decía, primero nuestra salud para que podamos hacer muchas cosas el día de mañana. Si no lo hacemos así, pues no vamos a poder hacer nada en esta vida. Y pues con esto me despido. De verdad, muchas gracias por estar en esta transmisión y ya nos veremos, primero Dios, el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde para hablar de otros temas y espero tener a algunos maestros que ahora quisieran estar con nosotros aquí en este foro abierto le vamos a llamar, para compartir otras experiencias. Muchas gracias y pasen una excelente tarde.